Hola amigos, pero fíjense nada más qué impresionante es el desafío número 136. Qué interesante ejercicio. Tenemos que encontrar el área sombreada de este cuadrado de aquí. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a cada lado de este cuadrado. Vamos a llamar X, ¿listo? Entonces este lado es X y como es un cuadrado, todos sus lados van a ser X. Sabemos que es un cuadrado porque tiene 90 grados en cada vértice. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo que también sabemos que es rectángulo porque aquí hay 90 grados. Entonces aquí hay 90 grados. Ahora, este ángulo de acá le vamos a dar un nombre cualquiera, digamos alfa. Y este ángulo de aquí también un nombre cualquiera, digamos teta. Ahora, la suma de los tres ángulos de un triángulo deben darme 180 grados. Si aquí hay 90 grados, entonces teta más alfa deben ser 90 grados también. Teta más alfa es igual a 90 grados. Perfecto. Ahora vamos a ver pues que por aquí tenemos otro ángulo también, ¿no es cierto? Y fíjense, si aquí hay 90 grados, para complementar este ángulo de aquí, fíjense, son 180 grados. Si aquí hay 90 grados, entonces acá también habrán 90 grados. Vamos a dibujarlo. Entonces dibujamos un cuadrado y aquí también van a haber 90 grados. Lo mismo sucede con el de acá. Entonces aquí también van a haber 90 grados. Ahora pongan atención. Tenemos un triángulo aquí, que aquí hay 90 grados y tengo un ángulo alfa. Y aquí el triángulo grande también está conformado por esos ángulos, ¿no? 90 grados y un ángulo alfa. Entonces, ¿qué necesito para completar los 180 grados? Necesito pues un ángulo teta, ¿sí? Porque tengo 90 grados y un ángulo alfa y dijimos que 90 grados está conformado por un ángulo alfa más teta. Entonces si aquí tengo alfa, aquí debe ir teta para complementar los 180 grados. Lo mismo sucede aquí. Tengo un ángulo teta, tengo 90 grados, por lo tanto este ángulo de aquí va a ser un ángulo alfa. Listo, tenemos todos los datos y aquí. Ahora, estos triángulos de aquí son muy parecidos al grande. Fíjense, tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo alfa y un ángulo teta. Este triángulo de aquí tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo alfa y un ángulo teta. Y este triángulo de aquí también. Entonces eso quiere decir que son triángulos semejantes. Vamos a dibujar este triángulo de aquí. Fíjense, este lado de aquí va a ser X también porque es el lado del cuadrado. Entonces, vamos a dibujarlo por aquí, no me va a salir muy bien porque estoy dibujándolo a pulso, ¿no? Entonces, pero espero que se entienda la idea, ¿no? Entonces, tenemos 90 grados por aquí, listo. Y ahora, este ángulo, de 90 grados que comunica con el ángulo alfa, lo vamos a poner por aquí. Entonces, tengo el ángulo de 90 grados y vamos a poner el ángulo alfa por aquí. Entonces fíjense, esto de aquí con esto de aquí, este lado de aquí es X. Por lo tanto aquí yo puedo decir que esto de aquí es X, porque X es el lado que comunica los 90 grados con el ángulo alfa. Y aquí tengo los 90 grados con el ángulo alfa. Ahora, este lado de aquí del triángulo va a ser pues de los 90 grados que comunica 90 grados con el ángulo teta. Entonces, si aquí está alfa, aquí debe estar teta. Y este lado de aquí vendría a ser esto de aquí, que todavía no tiene nombre, le vamos a poner el nombre Y. Muy bien. Ahora vamos a dibujar el triángulo grande de nuevo, pero sin tantas cosas. Simplemente el triángulo grande solo con los números, ¿listo? Entonces lo dibujamos por aquí. Fíjense. Tenemos el triángulo que está en negro, ¿no es cierto? Y vamos a ver, tenemos por aquí el ángulo de 90 grados, aquí está, 90 grados. Por aquí tenemos el ángulo teta y por aquí tenemos el ángulo alfa. Y miren que se parece mucho, vamos a poner estos números de aquí. Tenemos 3, 4 y 5. Se parecen mucho estos dos triángulos, ¿no? No por el tamaño, sino por los ángulos. Tengo 90 grados aquí, enfrente tengo el ángulo alfa. Y arriba tengo el ángulo teta. Por lo tanto, pues hay una relación directa entre estos dos triángulos. A pesar de que uno es más grande y el otro más pequeño, pues hay una relación directa.
este lado se relaciona con este lado de aquí y este lado de aquí se relaciona con este lado de aquí. Así que podemos decir que la relación de Y con X, es decir, de este lado con este lado, es igual a la relación de este triángulo de este lado con este lado de acá. Entonces de 3 a 4. La relación de Y a X es igual a la relación de 3 a 4. Perfecto. Vamos a despejar de aquí Y. Me conviene despejar Y porque necesito que todo esté en función de X. Ya van a ver después por qué. Entonces tenemos 3 cuartos y esta X pasa al otro lado a multiplicar. Fantástico, esto nos va a servir mucho después. Ahora, vamos a dibujar el otro triángulo, este triángulo de aquí. Fíjense, lo vamos a dibujar por aquí. Tenemos el otro triángulo. Por aquí tenemos 90 grados. Y este ángulo de aquí va a ser, otra vez vamos a dejar el ángulo alfa aquí y el ángulo teta acá. Muy bien, y ahora fíjense, el lado que comunica al ángulo de 90 grados con teta es X. Es decir, este lado de aquí que comunica el ángulo de 90 grados con teta es X. Y este lado de acá todavía no tiene nombre. Este lado de aquí le vamos a dar un nombre en este momento, lo vamos a llamar Z. Entonces, el lado que comunica el ángulo de 90 grados con alfa es Z. Por lo tanto, es este lado de aquí, que va a ser Z. Muy bien. Y ahora fíjense que también estos dos triángulos tienen la misma relación, 90 grados alfa teta. 90 grados alfa teta. Entonces podemos hacer de nuevo la misma relación directa diciendo que X es a Z. Entonces X es a Z como 3 es a 4. Muy bien. Ahora, como queremos tener todo en función de X, vamos a tener que despejar Z. Así que vamos a invertir las fracciones. Si invierto la fracción del lado izquierdo, también la fracción del lado derecho. Invirtiendo entonces X sobre Z, me queda Z sobre X. Como invertí en este lado, también tengo que hacerlo acá. En vez de 3 cuartos, vamos a tener 4 tercios. Muy bien, y vamos a despejar Z. Entonces tenemos 4 tercios. Y esta X pasa o queda en el otro lado multiplicando. Perfecto. Fíjense, todo tenemos en función de X y aquí también en función de X. Vamos a borrar todo y va a aparecer por aquí estas dos cajitas, que es lo que me sirve para continuar con mi ejercicio. Listo, vamos a anotar esto de aquí por aquí. Y es igual a 3 cuartos de X. Y esto de acá, Z es igual a 4 tercios de X. ¿Listo? Borramos esto de aquí. Listo, fantástico. Tenemos dos relaciones que nos van a servir mucho para solucionar nuestro ejercicio. Ahora, vamos a ir reemplazando en donde tengamos las letras. Por aquí tenemos Y y Y vale 3 cuartos de X. Entonces vamos a borrar esta Y y vamos a poner por aquí 3 cuartos de X. Perfecto. Y por aquí tenemos Z y el valor de Z es 4 tercios de X. Borramos Z y ponemos 4 tercios de X. Fantástico. Y fíjense, casi tenemos solucionado nuestro ejercicio. Por aquí, desde aquí hasta aquí es X. Entonces, pongan mucha atención. La hipotenusa de este triángulo grande vale 5. Pero también vale la suma de todos estos segmentos. De este segmento de aquí, más este de aquí, más este de acá. Entonces vamos a ir sumando. Tenemos 3 cuartos de X más este segmento de aquí que vale X y más este segmento de aquí que vale 4 tercios de X. Fantástico. Y esto es igual a la hipotenusa que vale 5. Ahora pues vamos a despejar X. Primero vamos a sumar estos dos términos. Entonces fíjense cómo hago esta suma, ¿no? 4 por 1 es 4 y por 3 serían 7. ¿7 qué? 7X. Y en el denominador me queda este numerito de aquí. 7
cuartos de x me da la suma de esto de aquí, más 4 tercios de x. Y esto es igual a 5. Perfecto. Ahora pues aquí vamos a aplicar otra clase pues de proceso para hacer esta suma. Primero multiplicamos estos dos que me da 12. Y luego multiplicamos en x. 7x por 3 me da 21x. Y 4x por 4 me da 16x. Muy bien. Y esto es igual a 5. Vamos a continuar por aquí. Tenemos 21x más 16x. Eso nos da 37x sobre 12. Y eso es igual a 5. Muy bien. Despejando x. Tenemos 5. Este 12 que está dividiendo queda en el otro lado multiplicando. Y este 37 que está multiplicando a la x queda dividiendo en el otro lado. Muy bien. Y tenemos que x es igual a 5 por 12, que es 60, sobre 37. Fenomenal. Hemos encontrado ya el lado del cuadrado. Entonces ya obteniendo el lado del cuadrado es muy sencillo pues obtener el área. Vamos a anotar por aquí esto de aquí. Tenemos x igual a 60 sobre 37. Muy bien. Ahora vamos a borrar todo esto de aquí. Listo. Entonces, ya tenemos el lado del cuadrado. Sabemos que el área de un cuadrado es igual al lado por lado. Es decir, el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces, simplemente tenemos que reemplazar. ¿Cuál es el lado? Pues es x. ¿Y cuánto vale x? 60 sobre 37. Vamos a borrar este paréntesis. Eso. Y esto está al cuadrado. Entonces tenemos que el área del cuadrado va a ser igual a 60 al cuadrado, que es 3600. Y 37 al cuadrado, que es 1369. ¿Qué cosa? Pues unidades cuadradas. Hemos encontrado ya la solución para nuestro ejercicio. Fantástico, este ejercicio fue impresionante. Hemos llegado pues a obtener el valor del área sombreada o del área azul que tenemos aquí del cuadrado. Son 3600 sobre 1369 unidades cuadradas. Fenomenal. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.